la traición de mi prima y mi esposo me dejó en la ruina total. ¿Ustedes meterían al enemigo a vivir bajo su propio techo por lástima y por llevar la misma sangre en las venas? A veces, el corazón blando es el peor defecto que puede tener una mujer trabajadora. Fui ingenua, fui buena, y me pagaron destruyéndome la vida entera. Me llamo Sofía, tengo 43 años, y durante muchísimo tiempo fui la dueña y fundadora de una cadena regional de farmacias y distribuidoras de insumos médicos. ¿Tienen idea de lo difícil que es conseguir permisos sanitarios y levantar un negocio de salud desde cero, trabajando hasta los domingos por la madrugada? Yo di mi juventud entera por ese proyecto. Mi esposo, Ricardo, siempre fue un hombre carismático, de esos que hablan bonito pero que le huyen al trabajo pesado. Yo lo mantenía, le compraba ropa de marca y le daba una vida de lujos porque, según yo, era el amor de mi vida. Todo marchaba con aparente tranquilidad hasta que recibí una llamada desesperada desde mi pueblo natal. Era mi prima hermana, Gabriela. Llorando a mares, me rogó que la sacara de allá porque estaba huyendo de una relación sumamente violenta y no tenía a dónde ir. ¿Le cerrarían la puerta en la cara a su propia familia cuando su vida corre peligro? Yo no pude hacerlo, y ese fue el error más garrafal de mi existencia. Le pagué el boleto de autobús, la recibí en mi casa grande, le di la mejor habitación de visitas y la arropé como si fuera mi propia hija. Para que pudiera rehacer su vida y tener sus propios ingresos, le di trabajo en el almacén principal de mis farmacias. Le enseñé absolutamente todo sobre inventarios, manejo de caducidades y el trato con los proveedores. Al principio, Gabriela era la mujer más agradecida del mundo. Pero, ¿se han dado cuenta de que la envidia es un veneno silencioso que empieza con pequeñas miradas de resentimiento? Poco a poco, mi prima empezó a cambiar su forma de ser y de vestir. Empezó a comprarse ropa carísima, zapatos de diseñador y bolsas de lujo que, con el sueldo básico que yo le pagaba, eran imposibles de costear. Cuando le preguntaba de dónde sacaba tanto dinero, me decía con una sonrisa nerviosa que estaba vendiendo productos por catálogo en sus ratos libres. Yo, confiada y ocupada con la expansión de las farmacias, le creí ciegamente. Al mismo tiempo, noté que Ricardo y ella pasaban muchísimo tiempo juntos. Él se ofrecía a llevarla al almacén todos los días y, de pronto, se volvió el defensor número uno de Gabriela. ¿Qué harían ustedes si su propio esposo defiende a capa y espada a otra mujer, aunque sea de su familia? Mi sexto sentido de mujer empezó a gritarme que algo muy oscuro y podrido estaba pasando en mis narices. Una tarde, me llegó un aviso urgente del banco sobre un sobregiro monumental en la cuenta principal de la empresa. Yo sabía perfectamente que teníamos fondos de sobra para operar meses enteros. Angustiada, decidí ir al almacén central sin avisarle a nadie para revisar los libros de contabilidad físicos. Al llegar, la cortina metálica estaba a medio cerrar. Entré en silencio, con el corazón latiendo a 1000 por hora, presintiendo la catástrofe. ¿Alguna vez han sentido que el alma se les escapa del cuerpo justo antes de descubrir una verdad que las va a destrozar para siempre? Caminé por los pasillos llenos de cajas de medicamentos hasta llegar a la oficina del fondo. La puerta estaba entreabierta. Me asomé por la pequeña rendija y lo que vieron mis ojos me mató en vida. Ahí estaba mi adorado esposo, Ricardo, besándose apasionadamente con mi prima Gabriela sobre mi propio escritorio. Se reían a carcajadas, tocándose con una confianza que evidenciaba que llevaban meses revolcándose a mis espaldas. Pero la infidelidad carnal no era la peor parte de esta macabra escena, amigas. Lo que escuché salir de sus bocas me congeló la sangre y me dejó paralizada de terror absoluto. Ricardo le decía a Gabriela que ya casi terminaban de desviar los fondos necesarios. Resulta que, aprovechando mi confianza ciega, mi esposo había falsificado mis firmas en unos poderes notariales larguísimos. Juntos, estaban transfiriendo no solo el dinero de mis cuentas, sino los lotes de medicamentos más caros a una nueva empresa distribuidora que abrieron a nombre de los dos. Mi propia prima y el hombre que juró amarme en el altar estaban saqueando mi patrimonio pieza por pieza. ¿Cómo reaccionas cuando descubres que las personas por las que dabas la vida llevan meses planeando dejarte en la calle? Pateé la puerta con todas mis fuerzas, temblando de una rabia incontrolable. Les grité que eran unas víboras asquerosas, que los iba a meter a la cárcel por robo y fraude. Gabriela ni siquiera se sonrojó. Se acomodó la blusa con una calma perturbadora, me miró de arriba a abajo con total desprecio y me dijo que yo era una mujer vieja y tonta que solo servía para trabajar como burro. Ricardo, con el cinismo pintado en la cara, me dijo que la empresa ya no era mía, que legalmente él era el administrador único gracias a los papeles que le firmé bajo engaños meses atrás, pensando que eran trámites de impuestos. ¿Tienen idea de la impotencia brutal que se siente al saber que la ley protege a los traidores por un error de confianza? Esa misma tarde, Ricardo llamó a los guardias de seguridad privada del almacén y me mandó sacar a empujones de mi propia empresa. Me humillaron frente a todos mis empleados, tratándome como si yo fuera una vil delincuente. Fui corriendo a mi casa para empacar mis cosas y buscar mis documentos personales, pero al llegar, las cerraduras ya estaban completamente cambiadas.
Gabriela y Ricardo me dejaron en la calle, sin un peso en la bolsa, sin acceso a mis cuentas bancarias y con la ropa que traía puesta. Tuve que ir a dormir a la sala de espera de un hospital público, muerta de frío, llorando de dolor y de pura impotencia hasta que me sangraron los ojos. ¿Cuánto sufrimiento y humillación puede soportar el espíritu de una persona antes de volverse completamente de piedra? Pasé 8 meses viviendo el verdadero infierno en la tierra. Renté un cuarto de vecindad oscuro y trabajé limpiando casas por un sueldo miserable, todo mientras mi abogado intentaba desenredar la telaraña legal que esos dos monstruos habían tejido. En las redes sociales, veía como mi prima se paseaba por las playas de Europa con mi marido, gastándose el dinero de mis farmacias a manos llenas. Me hirvió la sangre miles de veces, pero me mantuve callada, juntando pruebas, esperando el momento exacto. Porque en la vida, queridas amigas, la arrogancia y la ignorancia son la combinación más letal que existe, y ellos estaban a punto de descubrirlo de la peor manera. El negocio de las farmacias no es como vender zapatos. Requiere un control absoluto y riguroso del gobierno sobre los medicamentos controlados. Sin mi supervisión profesional, Gabriela y Ricardo empezaron a vender antibióticos fuertes y analgésicos restringidos sin llevar los libros de registro obligatorios, creyendo que nadie se daría cuenta. Estaban cegados por la avaricia de hacer dinero rápido. Lo que esos dos ignorantes no sabían es que las autoridades de salud en México, la COFEPRIS, hacen auditorías sorpresa implacables. ¿Saben qué le pasa a una distribuidora médica cuando el gobierno descubre un faltante masivo de medicamentos controlados sin receta? Les cae todo el peso de la ley federal. Una mañana, la Guardia Nacional y los inspectores de salud clausuraron por completo todos los almacenes y las sucursales. Les congelaron cada centavo de las cuentas bancarias por sospecha de tráfico ilegal de sustancias y delincuencia organizada. La multa inicial era de decenas de millones de pesos, dinero que ellos ya se habían gastado en viajes y lujos absurdos. La fiscalía giró órdenes de presentación inmediatas. Estaban a un solo paso de ser trasladados a un penal de máxima seguridad por delitos contra la salud pública. Su imperio de papel y traición se hizo cenizas en menos de 24 horas. ¿Adivinan a quién le suplicaron ayuda llorando cuando vieron las patrullas afuera de su casa? Mi teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Era Ricardo, llorando como un cobarde aterrado. Me dijo que Gabriela estaba con ataques de pánico encerrada en el baño, que las autoridades les iban a confiscar hasta la ropa y que pasarían 20 años en prisión. Me rogó por su vida, me dijo que yo era la única que conocía el sistema antiguo, que yo podía cuadrar los inventarios pasados y demostrar que fue un simple error administrativo para salvarlos de la cárcel. Me suplicó diciendo que me devolverían todo el dinero y que me amaba profundamente. ¿Tienen una remota idea del enorme e indescriptible placer que sentí al escuchar a mis verdugos arrastrándose por piedad desde el abismo? Los cité esa misma mañana en un café frente a las oficinas de la Fiscalía Federal. Llegaron demacrados, pálidos, temblando de terror puro al ver a los agentes armados en la calle de enfrente. Gabriela se hincó en el piso sucio del café, agarrándome las piernas, suplicándome que no la dejara ir a una prisión de mujeres, que me devolvía a mi esposo, que me devolvía a la casa. La miré con un asco tan profundo que me dio náuseas. Me solté de su agarre con brusquedad y saqué un portafolio. Les puse enfrente un contrato de cesión total de derechos, deudas y responsabilidades. ¿Qué otra salida le quedaba a un par de escorias acorraladas por la justicia federal? Les exigí que me firmaran el traspaso absoluto de los locales físicos limpios a mi nombre, y una declaración jurada donde asumían la culpa total e individual por el mal manejo de las sustancias, liberando a mi nueva razón social de toda investigación. A cambio, yo simplemente les pagaría a los mejores abogados penalistas para que su condena se redujera, pero de la cárcel no los iba a salvar nadie. Firmaron llorando, manchando las hojas de lágrimas y desesperación. Recuperé el control de mis ubicaciones, abrí una cadena nueva y limpia, y ellos fueron procesados y encerrados. Hoy pudren su juventud en celdas separadas, arruinados y odiándose mutuamente. Algunos familiares me reclaman, dicen que fui un monstruo sin corazón por mandar a mi prima a prisión y no perdonar a mi esposo por amor. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Los habrías salvado de la cárcel por tratarse de tu propia sangre y del hombre que amabas? ¿O crees que el castigo brutal que les apliqué fue lo más justo? Déjamelo en los comentarios.